vamos a la carta de Efesios. Parece mentira, pero vamos a entrar en el capítulo 4. Poco a poco, pero va para adelante. Y estaba pensando de leer todo el párrafo, pero quizás me voy a quedar con una parte con la que, si Dios quiere, la presento ahora a la mañana. Leo con la Biblia textual, por si veis algunas diferencias. Dice así: Yo pues, el prisionero del Señor, os exhorto a andar como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados en una esperanza de vuestro llamamiento. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que es sobre todos, a través de todos y en todos. Y lo dejo ahí, ¿vale? Volvemos a encontrarnos con esta expresión de Pablo. ¿Cómo se autodefine aquí Pablo? ¿Cómo? Prisionero, prisionero del Señor. ¿Alguien se acuerda cuando nosotros reflexionamos sobre esta misma expresión? Porque Pablo lo había dicho ya justo cuando empezamos el capítulo 3. ¿Alguien se acuerda por qué decía esto Pablo? Esto es un examen, Decíamos que por un lado la realidad era de que él estaba donde estaba, en la calle, no, estaba en prisión, sí, estaba prisionero. Puede ser que estuviera en ese tiempo de prisión que tuvo Pablo, en ese arresto domiciliario, pero siempre, ¿verdad?, atado o a un soldado o algo que le limitaba, ¿no?, el poder movilizarse. Pero él, cuando dice soy prisionero del Señor, ¿lo estaba diciendo como reproche? No, no. Dijimos que el amor del Señor había llegado a tocar el corazón de Pablo a tal profundidad, a conquistar su corazón a tal punto que Pablo se sentía, voy a decir así, obligado a obedecerle, ¿sí?, necesitado de obedecer a su Señor, ¿no? Por eso él se definía como prisionero del Señor, ¿no? Muy consciente en todo momento Pablo de la deuda que él tenía para con el Señor, ¿no? ¿Cómo nos definimos normalmente nosotros? ¿Solemos cobrar esta consciencia, esta profundidad? No, normalmente somos bastante más superficiales, ¿no? ¿Cómo nos definimos? ¿Qué se os viene a la mente? ¿Cómo? Seguidores. Seguidores. Hijos. Herederos. Sí. Solemos eso, ¿no? Como aplicar otras verdades también, ¿verdad? Pero eso, me daba cuenta de que cuánta profundidad en la palabra con la que, en la expresión con la que Pablo se presentaba, ¿no? Y cómo a nosotros nos cuesta sentir esta deuda, esta deuda que tenemos para con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La identidad que Pablo tenía con respecto a
a Jesús o su identidad, era algo que tenía Pablo muy claro, muy claro. No andaba con chiquitas, ¿no? ¿Cómo te sueles definir tú con respecto de Jesús? Algunos ya me habéis contestado: hijos, seguidores, herederos. Porque eso va a definir tu identidad para con el Señor. ¿Sí? Eso va a definir tu identidad. Hasta ahora, a lo largo de la carta, en los 3 primeros capítulos que nosotros hemos leído, Pablo nos ha ido como liberando una revelación que él ha tenido, que él ha recibido del Espíritu Santo, y él nos la iba compartiendo. A nosotros nos unimos con los efesios, ¿no? O con los laodicenses. Y él nos ha mostrado la visión que Dios tiene de sus hijos, ¿sí? De nosotros. Nos ha mostrado los planes que él tiene para con la iglesia y para con toda su creación. Pero ahora comienza el tiempo de la exhortación. Ahora comienza el tiempo de poner en práctica todas esas cosas maravillosas que hemos podido entender. Sí, un poco en el sentido que clamaba Marcela, ¿no? O sea, salgamos del letargo. Hay veces tenemos tanto conocimiento y bueno, y esta carta es algo maravilloso, las cosas que se definen, ¿no? Y cuando uno toma su identidad a través de la carta a los Efesios, uno sinceramente se siente y es, o cobra consciencia de cuán importante es, ¿verdad? Pero nos toca el tiempo de ponernos en marcha. ¿Sí? Nunca ha sido el deseo de Dios de que seamos personas que tengamos un simple conocimiento intelectual de las cosas, sobre Él, sobre sus planes, pero que este conocimiento no nos afecte en nada, ¿no? El Señor nunca ha querido eso. Él no quiere engrosarnos ni llenarnos la cabeza. No nos quiere hijos cabezones, que no tengamos ninguna experiencia con Él. Cada cosa que el Señor libera, cada palabra que el Señor libera, Él quiere que haya un entendimiento y una práctica de lo que Él ha hablado. ¿Sí? El que crea que puede ser cristiano sin vivir los principios de Dios, verdaderamente no hace nada aquí. Se está autoengañando. ¿Sí? Eso no existe. Un cristiano que no vive el cristianismo, eso no existe. Será hijo de un cristiano, será una visita que le gusta escuchar, ¿verdad? Pero no es un seguidor de Cristo, ¿no? Recordaba cuando estaba escribiendo esto la parábola del necio. ¿Os acordáis de ese sabio y de ese necio donde edificaba él? En la arena. ¿Pero os acordáis qué significaba esto? ¿Cómo? Bueno, sí. ¿Qué decía al principio esa parábola? Os voy a comparar a un hombre que escucha pero no obedece. ¿Verdad? Eso sería una persona que sabe, y a lo sumo lo único que va a conseguir es ser más culpable delante de Dios, porque sabe tantas cosas, pero es una persona que no obedece, ¿sí? Que luego no se mueve, luego no hace. Y me acordaba también de Santiago, ¿no? En Santiago capítulo 1, solo voy a leer 2 versículos, el versículo 22 y el 25, Santiago exhorta a aquellos que están leyendo la carta y dice: sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí? Luego va hablando de que es como el que se mira, ¿os acordáis, no? Se mira a un espejo, se olvida, etcétera, etcétera. Y dice el 25, pero el que mira atentamente en una ley perfecta,
la de la libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en practicarla. El Señor nos llama a obedecer. El Señor nos llama a obedecer. ¿Sabes algo? ¿Sabes esto? Yo sé poquito todavía de Jesús, suficiente para poder intentar empezar a poner algo en práctica. Todo lo que sepas, todo te ha sido entregado con el reto, el deseo de parte de Dios de que tú lo pongas en práctica. A que ya sabes más de lo que te gustaría. Porque muchas veces dicen, ups, ¿qué estoy haciendo con todo lo que tengo? ¿Qué estoy haciendo, no? El Señor no va a darnos palabra para nuestra vida cuando no queremos cumplirla. Hay muchas veces que nosotros clamamos, Señor, háblame, dime lo que tengo que hacer en esta situación, ¿no? Y tú dices, es que el Señor no me habla. Yo te animaría a que revises tu actitud. Yo te animaría a que revises si verdaderamente estás dispuesto o no estás dispuesto a obedecer. Porque muchas veces no estamos dispuestos a obedecer. Y por eso no entendemos nada. No somos capaces de escuchar. O quizás nuestro propio padre calla y nos mira como diciendo, ay hijo, cuando tomes la determinación de obedecerme, entonces me pongo en marcha y te guío, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez que le preguntas al Señor y sientes que no te contesta? Sí, ¿no? ¿Solo Carmen o qué? Algunos más, ¿verdad? Sí. Así que estemos pendientes, ¿sí? Cada vez que nos pase esto, si estamos viviendo esto, de revisar cuál es la actitud que nosotros tenemos. ¿Estoy dispuesto verdaderamente a cambiar mis esquemas? ¿Es verdad que le pido al Padre que me hable para obedecer? ¿O es porque estoy queriendo escuchar aquello que yo ya he determinado que voy a hacer, ¿verdad? Y quiero sentir que Él me respalda, ¿no? Que nos pasa muchas veces. Por tanto, cada vez que aprendas o entiendas algo nuevo del Señor, algo nuevo o que sabes que el Señor te lo ha recordado porque se te había olvidado que nos pasa esto, debes de preguntarte, ¿qué tengo que hacer con este nuevo entendimiento? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué cosas estoy haciendo mal por no conocer, quizás por haber olvidado, pero ¿en qué estoy fallando? ¿En qué estoy fallando? ¿No? El clamor en esta mañana era, ayúdanos a salir de nuestra comodidad. Ayúdanos a salir de nuestra comodidad. Que así sea. Que el Señor nos ayude a entender, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Pablo, así como el Señor, también esperaba que los efesios se pusieran en marcha. Yo os voy a proponer una cosa. Hay algunas personas que estáis sufriendo y yo sé que es una batalla contra el sueño. Y muchas veces estoy completamente convencida que hay algo atrás. No sé si queréis coger las sillas y veniros a esta zona, porque de verdad que uno está atrás mucho más despistado o lo que sea, ¿vale? Con toda libertad. Aquí hay un sitio y hay detrás de la fila donde está Néstor y eso, ahí hay sitio como para poner sillas, ¿vale? Y así nos ponemos para adelante, que de verdad que eso es toda una batalla a veces, ¿eh? Sí, ¿verdad? Eso es. Y al final te vienes adelante, claro. Es verdad que es lo más práctico, ¿vale? Me voy a quitar esto, que está, venga, clink, clink, clink. Ay. Así como el Señor
Pablo también esperaba que los efesios se pusieran en marcha y actuaran en consecuencia de todo lo que él ya les había transmitido, ¿no? Él les había mostrado cuán grande, cuán sublime es el llamamiento que ellos habían tenido, que habían recibido de parte del Dios de los cielos. ¿Os acordáis? Era un llamamiento eterno. Desde la eternidad el Señor ya nos había llamado, nos había escogido, había predestinado para una misión allí en la eternidad y aquí en la tierra, ¿sí? Un llamamiento a colaborar con el gobierno del Dios del universo, que esto es algo sublime, voy a decir así, esto es algo muy fuerte, el poder entender que nosotros tenemos semejante llamamiento, ¿sí? Un llamamiento a ser parte de Cristo mismo, como Él nos dice, ¿no? A formar parte de ese cuerpo de Cristo, ¿no? Y aún un llamamiento a ser ese templo donde el propio Cristo more dentro de nosotros, ¿no? Algo que no podemos ni entender de la dimensión tan impresionante que este llamamiento conlleva, ¿sí? Y mi pensamiento cuando yo me daba cuenta de esto, ¿no? De todo lo que Pablo nos había transmitido en estos 3 primeros capítulos, mi conclusión del alma era también: somos deudores, somos deudores, somos deudores, somos deudores de este Señor, ¿sí? Pero ahora les dice el versículo que deben de andar y debemos de andar como es digno de ese llamamiento con que fuimos llamados. Ahora la pregunta del millón es: ¿cómo creéis que será andar como es digno de ese llamamiento? ¿El llamamiento es algo mediocre? No. El llamamiento es algo de muy alto nivel. Tan alto que no lo captamos, ¿verdad? El llamamiento que tenemos es algo muy poderoso. ¿Cómo será entonces comportarnos como es digno de ese llamamiento? Entiendo que a la misma medida, ¿verdad? Del que es rey en el mundo, ¿cuántas veces habéis criticado al rey? Bueno, vosotros no tenéis costumbre, así me gusta. Sí, porque los que venimos de un trasfondo vasco tenemos un corazón muy rebelde, una tendencia brutal, sí. Gracias que el Señor me ha rescatado, pero ¿verdad? ¿Qué se espera del rey? Se espera algo, ¿no? ¿Os imagináis un rey que, pues eso, que no sepa hablar, que no sepa comer, que vaya, no sé, salga en la televisión con los mocos cayendo, no sé, o sea, se espera algo, ¿sí o no? Se espera algo de que sea digno, voy a decir, del llamamiento que tiene, del título que tiene, ¿no? La persona, ¿no? El protocolo, ¿no? O sea, se espera que se sepa comportar, que sepa ser, que sepa hablar, ¿no? Se espera de él cosas, ¿verdad? Y de un sacerdote mismo, ¿no? Estaba pensando, ¿no? Que se espera cosas de ellos, ¿no? Y cuánto más de nosotros se espera también, ¿no? Que somos representantes del cielo, del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Alguien os ha atacado a vosotros por ser cristiano? ¿Qué os han dicho? ¿Vuestros compañeros o vuestros amigos, vuestros compañeros de trabajo, vuestros jefes, esperan algo porque sois cristianos? Perfección. Conducta intachable. Pero por ser cristiana. La doctora me dijo que yo era una antépora, alguna palabra así. ¿Y qué significa eso? Pues que no sabes nada.
Ah, por haber declarado fe o algo así. Sí. Pues, O sea que- bueno, sí, eso. Como hoy justo salían las oraciones, ¿no? Que decía que, creo que era Rafa que estaba diciendo, ¿no? Que de lo necio y de lo débil escogió Dios para avergonzar a lo... A mí me mandaban con psiquiatra y psicólogo, han dicho que estoy loca. Ah, sí, es verdad. Cuando declaró su fe en que él tenía un Dios, a pesar de cánceres, él tiene un Dios, ella tiene un Dios, perdón. Y le mandaron rápidamente para el psicólogo, dice. Señor mi Dios. Sí, claro que esperan de nosotros. Igual Claro no- que esperan, igual no lo dice, pero piensan que estamos un poco... Claro. Igual no tenemos, Alguno dice, otro- bueno. Otro opinado. Piensan que estamos equivocados. Sí, no. sí. Ah, se hace la loca. Que dice como, ¿qué estará diciendo Espe? Sí. La gente espera de nosotros. ¿Qué creéis que esperan todos aquellos que son testigos? Y no estoy hablando de los de Jehová que van por la calle, ¿vale? Estoy testigos que viven ya en la ciudad celestial, en Sion la celestial, aquellos que han seguido a Jesucristo, que han tenido fe, aún incluso aquellos que ni siquiera conocieron a Jesús o supieron de la obra, sino que ya vivieron con fe de antemano, antes de que Jesucristo llegara. ¿Qué están pensando ellos? ¿Qué esperan de nosotros, todos aquellos que nos han abierto camino para que hoy podamos nosotros tener una fe y estar aquí en paz? A veces se nos olvida, hermanos. Pero nosotros que estamos en procesos de liberación, es muy interesante el entender esto. Tenemos muchos testigos de las cosas que hacemos, ¿sí? Y ellos están también mirándonos, con ese aliento, con ese ánimo, con ese deseo. Vamos, 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 adelante, sí, adelante. ¿Qué esperan de nosotros esos demonios? Pero como cristianos, ¿crees que si nosotros no nos comportamos como debemos de comportar, ellos se callan la boca? No, se ríen. Y se ríen de nuestro Dios. Y se ríen de nuestro Dios. Y hacen burla, ¿no? Porque a veces lo dejamos en vergüenza, ¿no? Me acordaba de un profesor que decía que como la iglesia represente al Señor, como la iglesia viva al Señor, como la iglesia se comporte, ¿sí?, en su fe, así será el país que contiene esa iglesia. Así que imaginaos cómo va el país. ¿Sí? O sea, conforme la iglesia ejerza su gobierno y sea lo que tiene que ser, esa es la influencia que va a bendecir o maldecir a un país. Y este se cae, ¿eh? Y este se cae. Estamos comportándonos como dignos. Tenemos un comportamiento digno del llamado con el que hemos sido llamados. Ya, esto es algo personal también, ¿verdad? Como congregación sabemos que no. No vamos a autoengañarnos. Mira, si algo hemos decidido casa de oración es que no nos autoengañamos. Que no nos autoengañamos. Tenemos un Dios que nos llama muchas veces la atención. Y no vivimos todavía como es digno de nuestro llamamiento. Tristemente. Tenemos muchas cosas que cambiar, muchas cosas que poner a cuentas con nuestro Dios. Como clamaba
hoy mi hermana, tenemos muchas cosas de las que salir de la comodidad. Estamos muy acomodados, muy acomodados, muy acomodados. La nueva humanidad, la nueva sociedad que Dios ha establecido, tiene dos características principales. Una es un solo pueblo. Justo hoy decía, además, lo declaraba alguna hermana, ¿no? Un solo pueblo. Compuesto por judíos, por gentiles. Solo hay una única familia de Dios, ¿verdad? ¿Os acordáis de este versículo que dice en Gálatas, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús. En la nueva humanidad, en la nueva sociedad en la que tenemos que aprender a vivir, hermanos, porque somos nosotros los que la formamos, no hay diferencias. No hay diferencias. Todos formamos un solo pueblo. Y la otra característica es que es un pueblo santo. Es un pueblo que tiene que ser distinto del mundo, apartado, para poder pertenecer a Dios. Y esa es la parte que nos suele costar bastante, ¿verdad? El apartarnos, el no comportarnos como el mundo, el no seguir los mismos principios, en que se vea solamente cuando hablamos de nuestras costumbres, se sienta la diferencia de quiénes somos nosotros y quiénes son ellos. Un solo pueblo y un pueblo santo. Por tanto, la unidad y la pureza van a ser dos características de una vida digna de ese llamamiento. Un solo pueblo y un pueblo santo. Pablo va a comenzar ahora, en los versículos 2 y 3, a tratar lo que es el aspecto de la unidad, que es el primero que abarca, ¿no? Y dice el versículo, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fijaros que para crear una iglesia, una sola iglesia, un solo cuerpo, un solo pueblo, no habla de estructuras piramidales, ¿sí?, entre las iglesias, ¿no? No habla de algo formal, cómo se tenga que estructurar la iglesia. Yo creo que en su día, cuando este emperador romano metió mano hacia la iglesia, Constantino, ¿verdad?, y empezó a influir en ella, lo que hizo fue toda una estructura piramidal. Pongamos a uno que se va a ser el responsable de todo y le vamos a llamar Papa. No sé por qué se le llama Papa. Papa, no sé si tenga que ver, nunca he investigado si tenga que ver relacionado con el nombre de Papa, no lo sé. Pero, ¡pum! Claro, y entonces de ahí creamos todo lo que es una estructura piramidal. Pero no es esto lo que Pablo nos está diciendo para conseguir la unidad y crear un solo cuerpo. Él nos empieza a hablar y se dirige a la forma de relacionarnos entre nosotros y a nuestro corazón, al corazón del pueblo. No es un tema de estructuras, no es un tema de cómo lo vamos a organizar para depender los unos de los otros, sino se dirige al corazón. ¿Quieres unidad? Mira el corazón. La unidad depende del amor y de las cualidades morales
que desarrollemos en base a dicho amor. La primera cualidad que menciona el texto, ¿cuál es? Humildad. La humildad. Y concretamente, mirándole al griego, dice que la palabra que aquí aparece es humildad de mente. ¿Sí? Pablo dice que tenemos que ser humildes en nuestra mente. Y esta característica, sinceramente, era algo muy despreciable para los griegos. Jamás se les ocurriría hablar de humildad como algo, como una virtud. Todo lo contrario. Para ellos eso era, o sea, no ser nadie, ¿verdad? Como algo malo, ¿no? Y yo creo que actualmente estamos en la misma situación. O se valora en la calle, se valora entre los amigos una persona humilde, mansa. No, ¿verdad? ¿Qué pasa? Es el más chulito ese que, ¡guau!, que destaca, ¿sí? Ese es el que, en principio, como que le va aparentemente bien, ¿verdad? No, no se ve como algo destacable. Pero estamos en otro reino, hermanos. Pero estamos en otro reino y eso significa otra forma de pensar. La verdadera humildad fue revelada en la persona de Jesucristo, el cual dice que se humilló a sí mismo para venir a salvarnos y a salvar a toda su creación. Cada vez soy más consciente de que Él salva a toda su creación. Una mente humilde implica poder reconocer el valor de la otra persona. Una mente humilde es la que te puede llevar a olvidarte de tus intereses a un lado y volverte como siervo de la otra persona. Como alguien que ayuda, como alguien que cuida los intereses de la otra persona, de las necesidades de la otra persona. Eso es lo que hizo Jesús. No se aferró, como dice la palabra, ¿sí?, al estatus que tenía, a la realidad que tenía, a la divinidad. No se aferró a eso. Se despojó a sí mismo y de repente aparece aquí como un siervo, como uno más. La humildad es esencial para la unidad. Porque detrás de toda discordia, ¿qué es lo que hay? Orgullo. El orgullo. Detrás de toda batalla que me ha hecho, que no sé qué, que cómo me siento, está el orgullo por la mitad. ¿Qué personas nos caen bien enseguida? Normalmente aquellas que nos dan el respeto que creemos que merecemos. Esa me cae bien. ¿Sí? Mientras que los que sentimos que nos tratan mal o que no nos valoran como nos lo merecemos son personas que nos desagradan. No lo soporto. ¿Verdad? Porque, ¿no sabes por qué? Sientes que esa persona no te está valorando con el valor que tú tienes. Detrás de todo esto siempre hay vanidad personal. Entonces, si en lugar de hacer cosas para buscar el respeto de los otros, como a veces solemos hacer, ¿no? O sea, normalmente actuamos como queriendo darnos un valor, que me reconozcan, que me den valor. En vez de buscar eso para sentirnos respetados, si nosotros nos dedicáramos a respetar a los demás, a reconocer el valor que Dios le ha otorgado al otro, estaríamos promoviendo la armonía dentro de esta nueva sociedad que tenemos. ¿Se entiende esto? ¿Sí? A veces invertimos mucha fuerza, mucha energía en intentar que nos valoren. Olvídate de tu orgullo. Olvídate de tu nombre. ¿Sí? Porque todo lo que digan, tienen razón. Si el Señor muchas veces nos sacara los sentimientos y nos pusiera así al aire, bendito Señor, cómo nos avergonzaríamos. ¿Sí? Si alguien nos dice, yo qué sé, no sé, lo que sea,
Es que me miente. Bueno, pues seguro que igual alguna mentira ha salido. Es que, yo qué sé, se enoja demasiado, es una persona que siempre está... Pues igual uno tiene que mirarse y es que se enoja más de lo que debería. ¿Me explico? Que hay veces que lo que nos pudieran decir, que lo pasemos por alto. Entonces la clave es, en vez de buscar una reputación, nosotros que nos amen, nosotros dedicarnos a respetar a los demás, a valorar a los demás, a levantar a lo que los demás están haciendo. ¿Se entiende esto? Esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Valoro a mi hermano, en vez de estar tan preocupado de a ver qué piensan de mí, ¿no? Y buscar una posición. Voy a dedicarme a ver cuáles son las virtudes de Fernando, ¿no? Quiero hablar y declarar el agradecimiento a las cosas buenas que Esperanza hace y trae para los hermanos, ¿no? Bendigo la capacidad de Uciel en ese cuidado y soportar a tantos niños. No, operar, cuando pienso en niños, bendito Dios. ¿Verdad? No sé, o sea, a cada uno, ¿no? ¿Sí? Que lo hagamos, que el Señor nos alienta. Fijaros, vamos a mirar a los demás para ver sus virtudes. Si hiciéramos normalmente, os lo voy a preguntar, si tuvierais que hacer una lista de virtudes de otras personas, ¿sería más larga o más corta que si tuvierais que hacer una de defectos? La de las virtudes, alguna. Ay, de repente, ¿no? ¡Qué maja! ¿Cómo? Depende de quién. Ya. Pero la tendencia que tenemos es que con mucha facilidad nos viene todo lo que es negativo. Tenemos una tendencia, vamos, en eso somos a huesos. O sea, descubrimos los defectos de los demás, pero de una forma rapidísima. Yo la primera, ¿eh? Muchas veces os he confesado. ¿Sí? Pero hay las virtudes. Bueno, y yo os confieso, esto es una confesión, no sé si... Y yo, por ejemplo, tengo como una tendencia, voy a decir así, dura, porque a mí no me gusta que la persona busque un aplauso, ¿vale? En las cosas del Señor. No me gusta. Entonces soy dura. Si yo, aunque sepa que la persona está esperando a que yo le diga muy bien, me callo, digo, no lo voy a decir, porque tienes que aprender. Lo pienso, ¿vale? Digo, no, tienes que aprender a hacerlo para el Señor, no para mí. Sí. Y entonces cierro. Y... Sí. De verdad, muchas veces callo porque digo, no, lo tiene que aprender a valorar lo que está haciendo, para quién lo está haciendo, ¿no? Y ahora que lo estaba hablando digo, bueno, igual Señor lo hago mal. No lo sé, soy muy dura. En eso soy dura, sí. Mansedumbre, que no es sinónimo de debilidad. A veces uno dice, es manso, como que aplatanado o lo que sea, pero no. La mansedumbre no es sinónimo de debilidad. De hecho, es una palabra que se usaba para hablar de los animales domesticados, cuando los amansan. Eso no significa que el animal no tiene fuerza, sino todo lo contrario, ¿verdad? Es una fuerza a la que viene al control. Por eso es la cualidad de una personalidad fuerte que es a la vez dueño de sí mismo y siervo de los demás. Una persona mansa es una persona que sujeta su fuerza, ¿verdad? Y se somete o se da a los demás. No porque no tenga fuerza, todo lo contrario, sino la controla. Humildad y mansedumbre.
La mansedumbre es la ausencia de la disposición de hacer valer los derechos personales, ya sea ante la presencia de Dios o la de los hombres. ¿Sí? El hombre manso no se va a dedicar a buscar hacer valer lo que es derecho. Esto es justo. Por eso humildad y mansedumbre forman una pareja natural, porque el hombre manso piensa tan poco en sus derechos personales como el hombre humilde en sus méritos personales. ¿Sí? El hombre manso no tiene tendencia de buscar sus derechos. Ah, sí. La mansedumbre es... no. Lo de la unión, ¿no? De humildad y mansedumbre, que es dice una pareja natural, ¿sí? El hombre manso piensa tan poco en sus derechos personales como el hombre humilde en sus méritos personales. Y volvemos de nuevo. ¿Quién es la persona que tiene completamente equilibrado en la mansedumbre y la humildad en su corazón? Nuestro Señor Jesús, que hasta dijo: aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? La otra palabra que nos dice, la otra característica, la otra virtud que deberíamos de desarrollar para vivir de una forma digna de nuestro llamamiento es la paciencia. Algunos la definen como soportar por mucho tiempo a la gente provocativa, tal como el Señor. Igual, Carmenchu, si lo pones igual o en silencio, sí. Tal como el Señor lo ha hecho con nosotros para salvarnos. ¿Sí? Y yo pensaba, aún después de salvarnos, que sigue teniendo mucha paciencia, que a veces nos merecemos un bofetón, o que ¡paz!, ¿no?, irrumpa en nuestras vidas con una catástrofe y todavía nos está enviando a alguien o nos está permitiendo tomar una palabra donde nos está volviendo a querer llevar al arrepentimiento, ¿no? La paciencia sabe esperar, sobrellevar el sufrimiento, sin ceder. Algunos lo han definido como el espíritu que podría vengarse si quisiera, pero que rehúsa a hacerlo. La paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo, ¿no? De lo cual yo deduzco que es algo que el Señor espera que todos la tengamos. Nosotros hemos recibido paciencia de nuestro Dios, ahora que nos toca a nosotros tenerla para con los demás. La otra de las cosas que dice es soportándonos unos a otros. El verbo se traduce también como padecer, soportar, sufrir, aguantar. Y esto habla de una tolerancia mutua, sin la cual un grupo no puede convivir. Un grupo no puede tener paz juntos si no tenemos tolerancia. ¿Qué va a implicar el soportarnos entre nosotros? Pues yo estoy convencida de que lo primero que tenemos que hacer es aprender a perdonarnos. Para tú poder soportar a una persona que continuamente está haciendo algo que a ti te estorba, tienes que aprender a perdonar. Porque si no, te va a martirizar aquello que tú estás viendo, el error, porque lo tremendo es además que siempre se nos va los ojos al error, ¿no? Y eso se vuelve algo que era una tontería, se vuelve algo que es insoportable, que toma control de nosotros. Debemos pasar por alto las ofensas.
esforzarnos por no estar recordando todo aquello que nos ha sido molesto, ¿no? Y termina el apóstol Pablo diciendo, en amor. ¿Cómo lo vamos a hacer? En amor. El amor es la cualidad final que va a incluir las 4 anteriores. Y que, como se suele decir, alguna vez lo hemos dicho, es como la corona de todas las virtudes. Fijaros el texto, voy a leer Colosenses capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 12 hasta el 15. Sinceramente, Colosenses y Efesios son 2 cartas muy parecidas. Voy a decir casi paralelas, ¿vale? Pero fijaros lo que dice aquí. He cogido todo el texto en vez de un trocito. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, lo tenemos todo, soportándoos los unos a los otros, dice, y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor en verdad os perdonó, así también perdonad. Esa es la medida de nuestro perdón, ¿verdad? La cantidad de veces que nosotros hemos sido perdonados, nos toca ahora tener que perdonar a los demás. Y sobre todas estas cosas, el amor, dice Colosenses, el cual es el vínculo de la perfección. Es decir, que el amor es lo que nos une y nos impulsa a que avancemos para la perfección. Y dice el versículo 15, y la paz de Cristo, me gusta esta versión que dice, sea árbitro en vuestros corazones, a la cual ciertamente fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Este es el amor por el que Pablo rogaba. Yo ya no sé si os acordáis, pero en el capítulo 3, Pablo decía, arraigados y cimentados en amor. Ese es el amor que procede de Cristo mismo y que nos hace ser llenos de la plenitud de Dios. Tenemos amor, tenemos a Dios, porque Dios es amor. Cuanto más llenos de Dios estemos, más capacidad de amar tendremos. El que poco ama, poco tiene de Dios. De hecho, voy a hacer referencia a la primera carta de Juan, en el capítulo 3, voy a leer los versículos del 14 al 16, que dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna morando en él. Palabras fuertes, hermanos. ¿Sí? Claramente Juan nos está mostrando que nuestro odio, el odio contra el hermano, es puramente un asesinato. Y es así como el Señor lo ve, En lo espiritual es así. Este tipo de gestos lo manifiesta así, como un asesinato. No podemos odiar a aquel que Dios le ha dado el valor de su propia sangre. Un hermano es alguien a que el Señor lo ha valorado, lo ha amado. ¿Sí? Jamás podemos odiar a un hermano. Estamos llamados a perdonar, estamos llamados a soportar, a decidir no envenenarnos con pensamientos de mal contra el otro hermano. Y por lo que dice el versículo, nos dice que es un asunto de vida o de muerte.
porque lo dice bien claro, que el que odia no tiene vida. Somos exhortados a guardar la unidad del Espíritu, dice, en el vínculo de la paz. La unidad de la que está hablando aquí es la que produce el Espíritu en medio de la Iglesia. Claro, yo me daba cuenta, yo digo, es un mismo Espíritu. ¿Quién está en ti? Pues el mismo Espíritu que está en mí, ¿no? En sí mismo ya se crea la unidad, ¿no? Si el que te está llenando a ti es el mismo que me está llenando a mí, en sí mismo ya hay una unidad. ¿Se entiende esto? Pero nos están diciendo que la cuidemos, lo cual quiere decir que esa unidad es punto de atentado. ¿Sí? Nos están exhortando a cuidarla porque esa unidad en concreto suele ser atacada. La unidad de la Iglesia es blanco de nuestros enemigos la mayor parte del tiempo. Por eso usan nuestros celos, nuestras envidias, las intolerancias, nuestra falta de perdón, las iras, ¿verdad? Para provocar o socavar aquello que el Espíritu nos ha concedido con su propia presencia, que es la unidad. Y comenzamos a comportarnos como si fuéramos un cuerpo de muchos brazos o de muchas piernas, ¿sí? De muchas bocas. En realidad un monstruo, ¿no? Si uno lo vería como nos formamos. Eso no es la Iglesia. Eso no es la Iglesia. Lo que nosotros creamos no es la Iglesia. El vínculo de la paz es la clave en este esfuerzo. Necesitamos buscar la paz entre nosotros y huir de todo aquello que provoque rencillas y rivalidades. Hermanos, yo os exhorto en esta mañana a hacer un pacto en vuestro corazón para tomar determinación de que no nos metemos en rencillas, ¿sí? Determinamos no albergar sentimientos en contra de nuestros hermanos. Y eso debe de ser algo determinante en nuestro corazón. Porque el fruto que produce eso es muerte. Necesitamos cultivar una paz interna, esa paz que solo Jesús da cuando nosotros estamos bien, cuando sabemos que estamos en la voluntad de Dios. ¿No os ha pasado? Uno se siente en paz, o sea, cuando uno, ¿verdad?, está como haciendo sus cuentas y poniendo esfuerzo y buscando la voluntad del Señor, uno lo primero que siente es paz en su corazón. Así que si no sentimos esa paz, debemos de buscar qué actitud personal me está robando la comunión con mis hermanos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando que me está apartando de mis hermanos? Y luego esforzarnos para quitarlo. Y sería bueno que esto fuera uno de nuestros compromisos en esta mañana. De esas cosas donde la hermana, yo sé que es el Espíritu que estaba clamando a través de ella, que salgamos de nuestra comodidad. Una de las cosas que tenemos que dejar es esto, ¿no? El quedarnos anquilosados en las relaciones y en mirarnos mal los unos a los otros. Necesitamos arrancar todo eso, hermanos, para que el Señor nos mire con bien. Bueno, sí, venga, lo termino. Un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados a una esperanza de vuestro llamamiento. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos, dicen los versículos del 4 al 6. 7 veces Pablo indica la unidad. Un espíritu, un cuerpo, ¿sí? Sí. Pero eso que está mencionando es lo que se llama en hebreo el ejad, que significa unidad.
lo que está enfatizando es que es solo uno. No hay por ahí un perro, o sea, como que es algo indefinido. No, es uno. No hay más perros, uno. Eso es lo que quiere decir la palabra que se emplea aquí. Y eso se enfatiza una y otra vez. Y lo hace mencionando a las 3 personas de la Trinidad. Esto es algo curioso. Primeramente, dice, un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque hay un solo espíritu que lo llena. El único cuerpo es la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que reúne a creyentes de diversos orígenes. Y su unidad se debe al único Espíritu Santo que mora en ella. Solo un cuerpo, hermanos, no hay más. Tendremos, ¿cuántas congregaciones habrá? Miles. Muy distintas. Unas se dedican más a una cosa, otras se dedican más a otra. Cada una tiene una visión, un entendimiento, un llamado, quizás del Señor, ¿verdad? Un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Delante del Señor, un solo cuerpo. Hay una esperanza en nuestro andar cristiano. Una fe y un bautismo. ¿Por qué? Porque solo hay un Señor. Y ese es Jesucristo, en el que hemos creído, ¿sí? En el que hemos sido bautizados y cuya venida esperamos y anhelamos, ¿no? No podemos aceptar mezclas, hermanos. Hay gente que, sobre todo con esta sociedad y la presión de esta sociedad, baja la guardia. Bueno, quizás otra forma, quizás otro... No. Un solo Jesús, una sola fe. Es lo que nosotros tenemos. Hay una sola familia cristiana que nos reúne a todos porque solo hay un Padre. Un Padre, el cual dice que es sobre todos nosotros, a través de todos nosotros y en todos nosotros. Un Padre actuando y gobernando sobre nosotros. Un Padre que actúa sobre el mundo y llega al mundo a través de nosotros, hermanos. Y que mora también en nosotros. Un Padre de una sola familia. Un Señor que trae una fe, esperanza y bautismo, y un Espíritu que crea un único cuerpo. Esta debe de ser la visión de nuestra fe. ¿Sí? Sean las características que tengamos como congregación, pero siempre tener un entendimiento que desde los cielos hay una iglesia. Que nosotros tenemos mucha tendencia a separarnos y de marcar sobre todo lo diferentes que somos, ¿no? Pues lógico, el que es ojo no se va a parecer al riñón, o sea que cada uno que haga lo que tenga que hacer. ¿Sí? Y cumplamos como congregación, Dios quiera, que cumplamos como congregación aquello que el Señor nos ha llamado a hacer a nosotros, para apoyar a todo el cuerpo. Lo bendecimos, ¿sí? Señor y Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, muchísimas gracias por esta unidad. Gracias, Señor, por saber que somos uno en ti. Señor, queremos tener y cobrar un nuevo entendimiento, Señor, de esta nueva sociedad que formamos, la sociedad del reino de los cielos. Señor, danos ese nuevo entendimiento. Ayúdanos a que dentro de los valores que nosotros busquemos sean la paciencia, esa humildad, Señor, que dejemos de mirarnos a nosotros y nuestro valor, sino a nuestros hermanos y lo que ellos valen, Señor. Danos, Señor, esa capacidad, Señor, de tener mansedumbre, oh Dios, y no responder, ¿no? O no alterarnos hacia las actitudes de nuestros hermanos, Señor, sino con paciencia, con control, con dominio propio, saber soportarnos los unos a los otros. Señor y Padre Celestial, ayúdanos a arrancar, te pedimos por favor, de casa de oración todo pecado que está atentando contra nuestra unidad, Señor. Te rogamos, oh Dios,
Y reconocemos, Señor, que te tenemos que pedir perdón de muchos pecados que tenemos, Señor. Tanto juicio, tanta envidia, sí, tantos celos que hemos sufrido, odio, Señor, que ha entrado también dentro. En el nombre de Jesús. Ten misericordia y límpianos. Y límpianos. Y límpianos, Señor, que queremos ser una esposa adecuada a ti, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Ayúdanos a tomar determinaciones, amado Espíritu Santo. Yo te ruego en este momento que tú hables a los corazones de mis hermanos, para que cada uno tenga muy claro cuál es el reto que tú quieres poner a su corazón, qué es con lo que tiene que comprometerse, qué es lo que tiene que empezar a hacer o dejar de hacer. Ten misericordia, amado, y habla a cada uno de nosotros. Y que la determinación que tomemos la podamos cumplir. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús.